¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a hacer una explicación de encendido electrónico para autos con platino. Bueno, este sistema trata de lo siguiente. Se trata de generar una chispa que pueda encender la bobina de un auto para que pueda que pueda funcionar una bujía, ¿no? En este caso la bujía nos sirve para encender lo que es el combustible que se encuentra dentro del motor. Bien, entonces el procedimiento de este ejercicio es el siguiente. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos nuestra bobina. Esta bobina tiene un valor de funcionamiento de 1,5 kilovoltios, ¿no? Entonces es el valor de voltaje, o también un voltaje nominal de 150 voltios. Entonces lo que vamos a hacer en este proyecto es realizar un sistema electrónico que me pueda generar este voltaje y una determinada corriente de funcionamiento de la bobina. Bien, entonces vamos a explicar sobre qué vamos a proceder a hacer. Como pueden ver, este es un gráfico de lo que estaríamos haciendo. En este caso, este es un sistema mecánico. El disruptor lo que hace es enviar una chispa a lo que es la bobina. Y esta chispa en este caso hace que se encienda la bobina. Como pueden ver, aquí está el valor de encendido de una bobina. Y esto está en kilovoltios, como pueden ver, ¿no? Y también nos indica cómo estaría bajando el voltaje también, ¿no? Para la chispa de activación. Y este es, como les estaba diciendo, el distribuidor. Lo que hace esto es va girando según el motor. Y eso, mientras que va girando, entonces va activando la bobina, y la bobina envía un voltaje y una corriente específica para que se genere una chispa en la bujía. Entonces, el proceso de que va rotando, esto es un activador mecánico. Es simplemente como un activador mecánico. En este caso, a lo que se refiere es que va enviando la chispa y va chocando su activación en la parte del... Bueno, a ver, en este caso es como así, como un pequeño metalcito que va chocando con otro metalcito, y estos hacen la conexión, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto va a subir y va a bajar según las revoluciones que tenga el motor, ¿no? La revolución del motor. Entonces, como va a subir y va a bajar, esto va a ir enviando una señal a lo que es la bobina. Y esto en aquí se genera una gran chispa, se genera una alta chispa que en el procedimiento, mientras que se va generando, entonces como va a ser esto bueno, supongamos que va a ser a 3.000 revoluciones por minuto, entonces va a generar varias veces la misma chispa, y esto va a crear un arco eléctrico al enviar esta misma chispa a la bobina. Esto es lo que va arruinando a lo que es el disruptor. Entonces, mientras que más se arruina, bueno, más genera esta chispa, entonces se va desgastando el disruptor, y el disruptor ya no tiene buen contacto, entonces ya no envía la chispa correspondiente, y eso hace que baje el rendimiento del motor. Entonces, para todo esto se hace el encendido electrónico. Bueno, nuestro encendido electrónico consta de un disruptor, módulo de control, módulo de potencia y la bobina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que en este caso nuestro disruptor va a enviar una señal al módulo de control, y el módulo de control va a mandar una corriente específica. El módulo de potencia va a incrementar esa corriente, y eso es lo que vamos a mandar a la bobina. Como pueden ver, en este caso estamos haciendo que este disruptor, que en este caso es un sistema mecánico, se vuelva electrónico, pero lo único que queremos del disruptor es que nos envíe esa señal, ¿verdad? Esa señal de la revolución por minuto y de la ignición para cada bujía. Bueno, como podemos ver, aquí está el sistema electrónico que hemos planteado, y vamos a ir explicando parte por parte. Pero en este caso lo que vamos a explicar es de cómo está conectado. Como pueden ver, este es el disruptor, y es el que me va a enviar la señal, ¿no? La señal de según las revoluciones del motor, qué bujía debería encenderse, y en este caso enviando a la bobina para que suceda tal procedimiento. Ahora, todo esto está alimentado por una batería de 12 voltios, y tenemos en todo este sistema electrónico, que es el que ahora va a trabajar en este caso con la bobina. Como pueden ver, va a ser como un aislante para el disruptor, ¿no? Bueno, iremos explicando. Entonces, aquí tenemos el sistema. Como pueden ver, esta parte estamos hablando del módulo de control. El módulo de control
tiene estas determinadas resistencias, ¿no? Lo que se va a hacer es trabajar con un transistor en lo que sería en su modo de conmutación, o sea, va a enviar o no señal por este punto, ¿no? Y por aquí estaría enviando la señal. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es hacer un diseño para que trabaje como conmutador, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos colocando estas resistencias específicas, no? Las resistencias estamos usando resistencias de potencia y estamos usando en paralelo para que la potencia se divida entre estas tres resistencias y no tengamos que usar unas resistencias más grandes. Además de eso, se está usando en paralelo para reducir el valor de las resistencias y de esta manera, como va a pasar mayor cantidad de corriente, entonces pues estamos dividiendo entre resistencias, ¿no? Para que aguante la cantidad de corriente específica que necesitamos para su funcionamiento. Sí, luego de esto tenemos unos diodos que nos sirven en este caso para la estabilización de la señal y la polarización también del transistor. Y por último, este sería nuestro disruptor, ¿no? Que lo hemos simbolizado como simplemente un switch, ¿no? Como les decía, es el que va a indicar, el que va a mandar la señal. Entonces, todo ese sistema, como les estaba comentando, simplemente funciona de la siguiente manera. Al disruptor, lo que vamos a pedir una corriente al disruptor que va a ser una corriente muy mínima, ¿ya? Eso va a ser mínimo. Entonces, al ser mínimo, entonces estamos cuidando al disruptor porque ya los arcos eléctricos prácticamente ya no habría. Simplemente se conectaría para enviar una corriente mínima y enviaría eso a nuestro transistor. En este caso, al transistor se le ha diseñado para que funcione como conmutador y aparte de eso para que no se dé un voltaje, una corriente de 330 miliamperes aproximadamente. ¿Esto para qué? Luego le vamos a ir explicando por qué necesitamos una corriente de esta magnitud en ese punto, ¿no? Luego vamos al módulo de potencia. En el módulo de potencia, como pueden ver, lo que tenemos es un transistor, pero un transistor especial, es un transistor Darlington. Este transistor Darlington tiene que generarnos una corriente de 10 amperes, que es la corriente que maneja la bobina. Entonces, de aquí partimos como para el diseño, ¿no? Este transistor, según las características y diseños que hemos realizado, nos va a generar esa cantidad de corriente siempre y cuando le llegue una corriente de 230 miliamperes aproximadamente. Entonces, de ahí parte el diseño igual del módulo de control. Entonces, por eso también se está usando este transistor y también un transistor de potencia porque es una gran cantidad de corriente que vamos a usar, ¿no? Ahora estamos usando estos diodos Zener. ¿Por qué? Estos diodos Zener nos van a ayudar en el momento de que la bobina quiera... la bobina, al ser reaccionada, absorbe gran cantidad de voltaje. Entonces, ese voltaje puede afectar gravemente al transistor porque ya no sería el voltaje de diseño que le estamos, en este caso, usando para el transistor. Entonces, estos diodos Zener van a evitar que ese voltaje le llegue completamente a lo que es el transistor, dándole un valor de, como estamos usando de unos 300 voltios como máximo para que le llegue al transistor, ¿no? Y estos diodos de acá simplemente están como estabilizadores y como diodos para polarizar el transistor para que pueda funcionar, ¿no? Como un amplificador. Entonces, eso sería la etapa de potencia. Como pueden ver, simplemente le damos una protección y una estabilización también y una polarización al transistor que va a recibir toda la corriente que va a pasar por la bobina, ¿no? Bien, y como podemos ver, este es el circuito terminado, este es nuestro módulo de control, nuestro módulo de potencia y la bobina, ¿no? Y como les estaba indicando anteriormente, la bobina necesita un valor de 10 amperes, entonces de ahí parte nuestro diseño. Hemos hecho un diseño de potencia para que la corriente pueda pasar por la misma, en este caso como se haga como un switch nuestro transistor para que la corriente pase por ahí. Y luego de eso hemos indicado de cuánto tiene que ser el valor que tiene que tener, en este caso nuestra entrada, para que amplifique ese valor de 10 amperes, ¿no? Entonces este es nuestro módulo de control también, que va a ser nuestro conmutador, ¿no? Entonces simplemente de esa manera estaría funcionando todo ese sistema que estábamos realizando. Para todo esto ya se ha hecho un diseño electrónico y hemos comprado los componentes necesarios para hacerlo funcionar, que son los siguientes, ¿no? De la lista de componentes: resistencias, diodos, un diodo Zener para que evitemos la gran cantidad de voltaje, un capacitor de 600 voltios, esto es justamente para igual cuidar nuestro transistor. Y aquí tenemos también los transistores que estaríamos usando, que es el TIP 162, que es el transistor que estaría aguantando un valor de voltaje de 300 voltios y además una gran cantidad de corriente, ¿no? Entonces, según eso también debemos elegir el transistor. También hemos elegido el transistor 2N2219N porque este transistor nos ayuda
hacer la conmutación también, ¿no? Y funciona a velocidades altas. Luego tenemos un disipador y borneras. Bueno, esta es la señal de salida. Como pueden ver, para la entrada de la señal, la entrada donde está indicado el modo de control, ese es el voltaje máximo, que es 1,6 voltios. Entonces, como pueden ver, sí se reduce el voltaje, bueno, hasta 1,65 llega, ¿no? Pero como pueden ver, se reduce el voltaje bastante, ¿no? Que recibiría el ruptor. Entonces estaría cuidando el ruptor, pero seguiría haciendo la misma función. Luego tenemos en este lado el voltaje de salida de 8 voltios. Esto solamente es como es una simulación. Nuestro simulador no puede llegar a gran cantidad de voltajes, entonces se ha hecho un aproximado, pero como pueden ver sí se amplifica el voltaje bastante, ¿no? En comparación de lo que estaba saliendo. Bueno, aquí ya tenemos el sistema diseñado. Y por acá va a entrar lo que es la batería, el voltaje positivo. En este caso, nuestro circuito ya está diseñado. Por aquí estaría entrando el platino, como pueden ver. Y aquí tendríamos el negativo de la bobina que se conecta con nuestro transistor. Y la masa, en este caso, sería el negativo de todo el circuito que se va a conectar con el auto, ¿no? O la masa del chasis. Aquí están nuestros diodos de CN de potencia. Aquí están nuestras resistencias de potencia. Aquí está, en este caso, el transistor de la conmutación. Y este sería, en este caso, el componente clave, que sería nuestro transistor, que estaría aguantando la cantidad de voltaje y que se está inyectando, ¿no? Y estos simplemente son los diodos y el capacitor, que sería la parte de protección del sistema, ¿no? Como pueden ver, aquí se puede ver la conexión directa, ¿no? Que se hace con el negativo de la bobina. Y por último ya vamos a la conexión. La conexión es tal y como se ve en este circuito. Como pueden ver, el verde sería el ruptor, el amarillo sería el negativo de la bobina, el negro sería masa y el rojo sería positivo. Con eso estaríamos terminando el proyecto y la explicación de cómo se ha realizado este encendido electrónico para sistemas que utilizan platino.